La importancia de la redacción jurídica en la actualidad. Introducción. A través de la historia, los juristas han utilizado un lenguaje técnico que no es entendible para todos los actores de la sociedad, generando inconvenientes al momento de la resolución de conflictos. Esto incide ya que la redacción jurídica presenta cierto desajuste de lo escrito con quien lo recibe e interpreta dichos documentos, mismos que contienen palabras complejas, recayendo así en la falsa precisión. El individuo común, al no entender dichos términos, puede cometer errores o tomar decisiones en contra de sus intereses por desconocimiento. Es por eso que muchos profesionales han visto la necesidad de modernizar o simplificar el lenguaje jurídico, a fin de que éste sea accesible a la sociedad en general. Pero, ¿por qué es necesario minimizar el hermetismo que caracteriza el lenguaje jurídico? La importancia del lenguaje jurídico en la actualidad. El lenguaje jurídico es aquel que utilizamos los abogados y está enfocado en responder al sentido práctico del derecho, cuya intención comunicativa no es socializar, sino persuadir y demostrar. Es por tal motivo que no siempre los clientes comprenden o siguen el tema cuando se debate sobre el derecho. Es aquí donde debemos entender que lo correcto es que todos los actores tengan conocimiento de lo que se está hablando, de una forma sencilla y carente de arreglos que no aportan valor al trabajo del abogado y de sus clientes. Existen distintas posturas respecto a la modernización del lenguaje jurídico, algunas que se encuentran en contra y otras a favor. Es necesario comprender que es lo mejor para todos, ya que si bien es cierto, el lenguaje jurídico no debería perder su esencia, es de suma importancia que las personas que no son afines al medio legal comprendan un texto sin temor a equivocarse o malinterpretar lo escrito en tal documento. También hay que tomar en cuenta que los juristas son los más interesados en que exista unas pautas claras para la redacción de documentos, pero pautas que respeten su especificidad lingüística. El lenguaje jurídico, al ser técnico, no va a poder ser modificado en su totalidad, pero se debe buscar la sencillez del mismo sin generar conflicto con el mensaje a entregar en los textos legales. Existen varios factores que dificultan el entendimiento del lenguaje jurídico y en muchos de los casos son errores fáciles de enmendar, que no requieren de mayor conocimiento para su corrección. Entre ellos tenemos la redacción descuidada, que no es más que los errores comunes que se pueden presentar en la escritura como faltas ortográficas o gramaticales. La redacción complicada es la que enreda el tema dificultando la comprensión del lector. La redacción confusa, que es aquella que está diseñada para fines teóricos y contiene demasiada terminología especializada. Y finalmente tenemos la redacción pretenciosa, la cual es muy común en el ámbito legal, ya que es la que da más explicación de la que es necesaria, enredando al lector y posibilitando diferentes interpretaciones. El origen de la mayoría de los defectos en el lenguaje jurídico nace paradójicamente del afán de buscar la precisión y exactitud para expresar o demostrar algo. Es por este motivo que se redactan párrafos interminables y llenos de terminología especializada que a final de cuentas terminan confundiendo al lector. Otro de los errores comunes se genera a causa de un tema que en la actualidad se encuentra muy de moda, y es la inclusión de géneros. Existen textos que hacen referencia en ciertas partes a masculinos y femeninos, pero más adelante, en los mismos documentos, se utilizan pronombres personales en plural que hacen referencia a ambos géneros, creando la posibilidad de diferentes interpretaciones. Para evitar caer en este tipo de errores de redacción, se debe tomar en cuenta las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española. Hasta la actualidad, el lenguaje jurídico no se ha podido modernizar, ya que este cambio depende principalmente de los juristas, quienes tienden a mantener varios términos técnicos en lugar de modernizarlos para hacer más fácil su redacción y entendimiento.
En este sentido, deberíamos diferenciar entre sencillez y precisión al momento de redactar los documentos. La sencillez debe enfocarse en transmitir la idea y defender nuestro punto de manera clara. En cambio, la precisión es necesaria para evitar malas interpretaciones. Considerando que el lenguaje jurídico tiene palabras propias del latín que derivan al español, las cuales facilitan el accionar del juez, al momento de cambiar estas palabras por otras generales, puede llevar a ampliar las interpretaciones. Este es el principal problema del lenguaje jurídico. Los abogados se enfocan tanto en la exactitud y usan palabras complicadas y se olvidan de usar otros términos que expresan lo mismo y son más fáciles de entender. Conclusión. El derecho debe expresarse a través del uso del lenguaje común o más simplificado, reconociendo sus reglas y captando sus tipos. No se trata de que el abogado requiera de otra lengua para así expresarse. Lo que sí requiere es de un extenso vocabulario, tanto común como jurídico. Se dice, a su vez, que para ser entendidos debe existir un lenguaje jurídico y un lenguaje normativo. De esta manera, poder utilizar actos tales como prohibir, autorizar, excusar, atribuir, entre otras. En conclusión, de acuerdo al texto leído, para que el lenguaje jurídico no sea solo entendible para los juristas, sino para toda la gente que necesite del derecho, debe existir un enfoque en la formación jurídica de los ciudadanos, para que no se le dificulte el entendimiento de conceptos básicos y en lo que es la formación lingüística del abogado. Debería ser necesario que la teoría dé paso a la práctica. El jurista tiene su propio lenguaje, el cual conlleva un vocabulario específico. Este a su vez debe ser suficientemente claro para que se pueda entender la idea o el mensaje que se quiere transmitir y aquel que lo lea pueda comprender de una manera fácil.